Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio Portales de Valparaíso. En el programa Vamos Somos Chilenos, día viernes eh, 27 de septiembre. ¿Ya? Eh, ya con más sol, obviamente, no como en invierno. Hoy día estamos inicialmente con Daniel de la Hoz. Lamentablemente Francisco ni Milén van a poder estar. Se incorporará Jaime. Quiero mandar primero que todo, antes de que salude Daniel, un saludo y todo a Milén, que como va a ser mamá próximamente, muy luego, así que por eso ella no estaba participando en el programa, así que todo el afecto y que yo sé que va a salir todo muy bien. Antes de entrar en materia y un poco cómo pasaste las fiestas patrias, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, pues muy bien, descansado después de una exitosa semana, digamos, de festividades. Nos dejaron sin programa ese viernes pasado, habiendo tantas novedades que contarle a nuestros auditores, y listos para comenzar este nuevo programa, porque en realidad hay tanta cosa que comentar que indudablemente me da la impresión de que nuevamente el tiempo se nos va a hacer bastante corto. Así que veamos cómo se va dando el asunto durante el transcurso. Eso es importante, bueno, auditorio, yo creo que saben, uno cree que cómo, pues hay tanto tema y bueno, se hace tan dinámico y tan agradable el programa, por lo menos para nosotros, pero que los auditores también, que hacemos una pauta para ver qué temas hablar y normalmente se nos quedan temas que no alcanzamos a tocar. Eh, sí, eso te va a hacer un Por eso alcance. mismo, bueno, entrando y saludamos mal, en una de esas también lo hacemos participar hoy día sobre sus opiniones. Bien, bien, bueno, hay varios temas, pero yo quiero partir con uno que obviamente está en boga y que se trata, que la famosa acusación constitucional contra tres ministros, que son, en el fondo son distintas acusaciones. Hay una que va contra la ministra Vivanco, sola, o sea, Vivanco y el ministro Sergio Muñoz, por distintas causales, otra que va a Jean-Pierre Mato y otra a la ministra Vivanco. O sea, son dos acusaciones en el fondo que se han hecho que involucran a tres ministros. Pero yo quiero, antes de entrar en materia, porque vamos a conversar de esto y tiene muchas aristas, como vamos a ver, hacer una pequeña, muy breve, un par de minutitos nomás, una contextualización, porque la gente de repente, los auditores pueden no tener conocimiento de esto. El tema de la constitución constitucional a cierta autoridad, el presidente de la República, ministros de Estado, ministros de la Corte Suprema, y otros altos, por así decir, autoridades del país a nivel nacional y regional, es una institución muy antigua, y tú como abogado lo sabes, que ya estaba inserta en la Constitución del 1828, se mantuvo la del 33, obviamente que siguió la de 1925 y quedó en 1980. Antes de entrar en materia, quiero decirte que me puse a estudiar un poco, porque la memoria es frágil, y esta es una institucionalidad que, por así decirlo, que se ha aplicado mucho en Chile. Yo quizás más de lo que se espera, o sea, que nos veamos sometidos a una acusación constitucional, es cosa recordar la última en este gobierno, que han sido rechazadas, la última importante, la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que salió rechazada al final en el Senado, la que justamente se acusó después constitucionalmente al que había sido ministro Chadwick, y que esa salió aprobada, y así sí podemos ver. Mucho en la historia hay muchas acusaciones constitucionales contra instituciones. Y a autoridades de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades jurisdiccionales está llena. Yo me atrevería a decir que son muchas o tantas como autoridades políticas en este país. O sea, y eso muestra que esta acusación constitucional es una acusación que tiene un aspecto, por así decir, constitucional, jurídico, normativo, pero también tiene su componente político. Y eso tienen que tener los auditores bastante claro. O sea, tiene su componente y siempre ha tenido su componente político. Y para terminar este primer análisis de las acusaciones constitucionales desde el punto de vista histórico, ahí como ratón de biblioteca hurgando, en la Constitución del 28, como decía, 1828, no se alcanzó a acusar a nadie. En la del 33 sí hubo dos, involucró a 25 en total, perdón, a- involucró a 15 en total en dos acusaciones en 1860 y tanto y con ocasión de la revolución de 1891, que evidentemente en esa acusación del 91, por la razón obvia, los acusados constitucionalmente eran todos almacenistas, así que fue aprobada mayoritariamente. Pero hubo dos opciones. Pero ya en la constitución de 1925 comenzó a ser un arma política bastante fuerte, sobre todo en periodos álgidos como también fue el de la Unidad Popular,
Y una estadística, fueron 70 autoridades acusadas constitucionalmente, 70, ¿ya? Lo que no es menor a pesar de que sean eh, más de 50 años que estuvo en vigencia la Constitución. Y de las cuales, de las 70, 16 fueron aprobadas y aceptadas, incluso algunas muy anecdóticas que tú te vas a acordar, que dos ministros en la época del presidente Allende, antes que fueran, ya cuando fueron acusados, ya estaban cambiados de ministerio. Entonces, los famosos Claro, enroques ministeriales que claro. eran Uno era una... Tobapo, uno fue Claro, Tobapo, exactamente. uno fue Entonces, Tobapo, ¿no? como fue Jaime Toá. Entonces, Lo cambió de interior el- a defensa, si no me equivoco. claro, y hay otro ministro más que también hizo lo mismo, no recuerdo quién, pero también hizo lo mismo, hizo el enroque, famoso enroque, y lo cambió cuando acusaba. Entonces, 16 de 70. Y en, en esta constitución de 1980, hasta la fecha, hay 112 autoridades que han sido acusadas constitucionalmente, de las cuales las 112, perdón, 42, perdón, 112 la sumatoria, 42 autoridades me parecía mucho, de las cuales 4 han sido aprobadas. Entonces, si uno ve en la estadística, ha sido un instrumento común para todas las autoridades del país, que de una perspectiva diría bueno porque en el fondo hay un juicio político, jurídico, qué sé yo. Aparentemente no ha sido tan porque la minoría, o sea, estamos hablando, habrían 42 casos de los 150 y tantos que han sido aprobados. Entonces, eso. Y lo otro que quería es un poco para contextualizar, decir que es un instrumento político que está consagrado desde tiempo inmemorial en la Constitución, que se ha usado y que ha dado su fruto independientemente, que tiene un componente jurídico y un componente político, y que a los ministros de la Corte Suprema no es primera vez y no es primera vez en masa que los acusan constitucionalmente. Eso quiero un poco para desmitificar algunas cosas. Y lo segundo y último, para ya entrar en materia, no robarme tanto el micrófono, explicar que esto tiene distintas etapas. O sea, ya se sorteó, porque por sorteo la comisión, que tiene un informe que no es vinculante, va, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados, que en este caso, por no ser presidente de la República, basta que la mayoría de los diputados, la mayoría de los diputados presentes aprueben o rechacen para que o pase o se termine. Hay una institución que se llama la cuestión previa, que normalmente la utilizan, que se produce sobre la constitucionalidad de la acusación, que la piden él o los afectados, y que si en esa cuestión previa se aprueba la cuestión previa y se dice que hay vicios de constitucionalidad, hasta ahí llega. De seguir, de no prosperar la cuestión previa, como mencioné, va a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, en este caso, porque cuando es presidente de la República, sí es por mayoría de los diputados en ejercicio, aquí solamente por mayoría simple presencial, aprueba. Y si aprueba, el Senado actúa como jurado, No, culpable o no o culpable, inocente. inocente. Actúa en Es, conciencia. es nada más. Y el Senado es por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, y si el presidente de la República son los 2 tercios. Entonces, en este caso todavía queda un proceso. Entonces, yo quise, igual me di quizás lata para los auditores explicar que es una institucionalidad que existió desde tiempos inmemoriales, se ha usado, yo creo que estadísticamente al menos se ha usado en forma importante, y parece que no tan mal, porque efectivamente tampoco, salvo casos muy álgidos, los que han llegado, lo que ha prosperado, incluso con mayorías parlamentarias, no ha sido todos los casos. Y que obviamente tiene su proceso en este caso. Hecha, si me disculpan esa constitución, que es lo importante, entremos de lleno, Daniela, a la acusación de estos ministros. Para ahí eh, compartamos un poco y dime un poco tu apreciación, cuéntanos también a los auditores en qué consiste en términos generales, y para ir analizando este tema que tiene impacto, sobre todo hoy día los medios de comunicación. A lo mejor en 1950 no eran muchos los que sabían esto, hoy día todo el mundo sabe, hasta por las redes sociales sabe. ¿Qué te parece, Daniel? Pero bueno, recordar a nuestros auditores que nos van escuchando en esta hora del taco, ¿no es cierto?, cuando ya son un poco más de las 7 de la tarde, entreteniéndose con nosotros, digamos, nuestros comentarios, que dicho sea de paso, y lo he dicho en otros programas, tanto Carlos Martín como yo somos ciudadanos comunes y corrientes, sin ninguna aspiración política. Yo por lo menos no tengo interés en ocupar ningún puesto en el Estado, ni en la municipalidad, ni en ninguna parte, así Somos que no dos. tengo más interés que él poder informar, digamos, desde un punto de vista veraz, verdadero y sin apasionamiento respecto a las situaciones que está pasando en el país y que nos afecta mucho. Y como decíamos al principio del programa, son muchas las cosas que han pasado, son muchos los temas que tenemos que hablar en homicidio, en seguridad, en declaraciones desafortunadas de la ministra Toá,
del señor subsecretario de la Represión del Delito, del delegado presidencial de Santiago, el Día de la Longaniza que se está tramitando en el Congreso, o sea, las acusaciones constitucionales que las vamos a comentar más en detalle, que los temas y problemas que están pasando en la Corte Suprema con los ministros, digamos, eh, bueno, la corrupción, digamos, que está ya inundada, digamos, en todas partes, la amenaza que tuvo un Cefán, digamos, por ciertos delincuentes con metralleta que si curaban o sanaban a una persona, los iban a atacar, el mes de la democracia y el mes de la memoria, ¿no es cierto? Un país que está sin crecimiento, con la economía destruida, con la educación destruida, con la salud destruida, colocándole hormonas a los niños de 3 años para cambiarlos de sexo. O sea, tenemos un desastre en este país. Es un país que está realmente destruido. Pero vámonos al tema central de la Corte Suprema y la corrupción y las acusaciones constitucionales. Recordemos que todo esto parte por el caso Audios Hermosilla, donde se empiezan a destapar, digamos, ciertas ollitas por aquí, por acá, las aristas, cuánta cuestión, y cae, digamos, la Corte Suprema, la ministra señora Vivanco, y otros ministros más que van a ser acusados constitucionalmente por hechos que ya están notoriamente publicados, digamos, en los distintos medios, digamos, tanto escritos como televisión y radio. ¿Ah? Pero aquí yo quiero referirme respecto a la Corte Suprema, quiero referirme a la columna del señor Tomás Mochiati, columna que sale en la radio hoy día, en la radio Bio Bio los días sábados, donde él habló respecto del caso Vivanco y el lobby, principalmente que pasa en la Corte Suprema y de los requisitos para llegar a ser ministro de la Corte Suprema. Y voy a transcribir exactamente lo que dijo el señor Tomás Mochiati, son palabras de él. Y dice lo siguiente, la columna se llama Caerán como palitroques. Usted, señor auditor, la puede buscar en YouTube, y ahí está clarito lo que yo lo voy a leer, pero yo sé que no todo el mundo escucha a Tomás Mochiati, pero es interesante y me llamó la atención lo que él dijo. Dijo lo siguiente: en el caso de la acusación constitucional de la señora Vivanco, convenientemente no se la acusa por el lobby para obtener su nombramiento como ministro de la Corte Suprema. De eso no se dice nada, pero hay que recordar que la ministra María Teresa Letelier, cuando salió a la luz pública el lobby para su nombramiento, en un pleno de la Corte Suprema y mirando a los ojos a cada uno de sus colegas, les dijo en un tono entre advertencia y la amenaza: ninguno de nosotros ha sido nombrado en el cargo por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, todos ustedes hicieron lobbies, todos ustedes negociaron, todos tienen padrinos y todos deben favores. Y ahora se entiende por qué no se incluyó esto del lobby para su propio nombramiento en las acusaciones constitucionales de la señora Vivanco, porque abriría aún más la caja de Pandora. Ahora puede que la señora Vivanco, dando la pelea, tire el mantel y la cantidad de heridos sea notable. Columna del señor Tomás Mochiati del día sábado 14 de septiembre a partir del minuto 17 y 46 segundos. En el fondo, ¿qué le dijo la señora María Teresa Letelier a sus colegas ministros, mirándolo a los ojos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué te parece, Carlos Martí? Claro, y hay una cosa importante que tú señalas, a ver, hay prácticas que uno podría decir no porque se realicen estén bien, ¿ya? Hay cosas que eso. Pero el tema es que justamente que se ha dilatado cómo se nombran los ministros, siendo realista, hace que esto sea una institución habitual y normal, porque resulta que el ministro de la Corte Suprema cómo se componen tienen un componente absolutamente político, o sea, tiene jurídico, porque evidentemente está dentro de la magistratura y la gente externa que entra también son abogados externos que son nombrados por los ministros, son de alguna manera nombrados por los ministros. Pero ¿quién define y quién aprueba son instituciones políticas? El presidente de la República es el que propone, ¿no es cierto?, de los de la quina, propone a quién va a ser el ministro que entra, o la ministro, o ministra, para que no me acusen de poco inclusivo, ¿ya? Y es el Senado quien aprueba, o sea, instituciones absolutamente políticas, que no Correcto. digo que sea malo que sean políticas. Entonces,
bajar vestidura, como bien dices tú, de algo que tiene un criterio político, que no digo necesariamente que esté bien, ¿ya? Y que se presta para corrupción, obvio que se presta para corrupción, y por eso también muchos han dicho que hay que cambiar la institucionalidad, ponerla más técnica, menos política, para que efectivamente se pueda cumplir, y en otros temas de transparencia. Entonces yo comparto el análisis que haces tú a través de Mochati, porque creo que efectivamente es así. En muchas instituciones el famoso besamano que se llama a nivel jurisdiccional, o sea que tienen que Claro, y te decía yo pasearse que ahí, incluso con lo, los propios ministros. lo dicho por Tomás Moqueati en esta columna, yo también escucho, digamos, muy seguido a Fernando Villegas, su programa El Villegas, que está todos los días en YouTube, y él también en su oportunidad habló respecto de eso y dijo, tienen que irse todos, todos, porque todos tienen, digamos, Tendrían que irse todos, claro. como dice la Bueno, señora María Letelier, todos tenemos aquí yayitas, pues, ¿ah? O sea, claro, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y parece que todos están calladitos. Entonces, claro. concuerdo con Ahora, algunos que llega, en esta acusación, por eso que yo, irse en ese todos. contexto y en esta acusación, evidentemente hay situaciones diversas. O sea, está como muy bien señalaste tú, esto parte, es una lista del caso Audios, ¿ya? Que partió con otro eso, pero como hay tantos chats y cosas, una línea de entender, y tú como abogado, evidentemente ya entrando de lleno, y también ya que estamos haciendo referencia a columna, en la que sale Carlos Peña también en su columna, separa, porque es muy distinta la acusación de la ministra Vivanco, que parecería ser de que efectivamente, por los antecedentes que tú mismo señalaste posteriores a su nombramiento, sino lo que había hecho, habría mayor eh, quórum o mayor, ¿cómo se llama?, posibilidad que la acusación prospere. Los casos de los ministros Jean-Pierre Matus y el ministro, ¿cómo se llama?, Muñoz, al parecer tienen bueno, uno ya sería más complejo. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, Pero el contexto que hablamos primero, en realidad, y con los tribunales de justicia, con la Corte Suprema, este es un hecho más, yo diría, de la causa, que tiene otro ribete por el tema mediático actual, por el tema de los audios, por el país, o bueno, que siente el país, porque muchas veces las percepciones constituyen realidad. claro, ahora Pero, como, pero evidentemente hay que distinguir dentro de eso, y también podríamos para pasar a los otros temas, podríamos dar un barniz. Se ha incorporado Francisco, bienvenido Francisco, estábamos, como tú sabes, hablando hicimos una de la- contextualización, estamos hablando ahora de las acusaciones constitucionales. Entonces, un poco yo creo que es importante saber que en este proceso eh, pertenece de alguna manera al tema caso audio, el otro no, serían por entregar información, ¿no es cierto?, a su hija, por no ser neutral, un montón de otras cosas que implicarían al ministro Muñoz. Y tal esto, como dice, espera, y esto perdón, 2 segundos, y esto significaría obviamente que siguen su canal, y que no necesariamente, como pasó en la última acusación constitucional, que llegó a término, porque la del ministro Correa Bulo no llegó a término porque fue destituido, que pasó con el ministro Cereceda. En ese momento fueron acusados 2 ministros más, ¿no es cierto?, Beró y Valenzuela, y el auditor general, y ellos 3 fueron rechazados, solamente fue aprobado el caso del ministro Cereceda. Entonces, en ese sentido puede salir uno, pueden salir los 2, los 3, no sabemos, pero un poco importante saber de que yo quiero marcar, para paso también a Francisco, y que se incorpore, de que esto es una institucionalidad que existe, que existió centenariamente, que ha funcionado, en general ha funcionado bien, en general, yo creo que es muy política, quizás pudiera hacer algunos cambios, y que el caso de la Corte Suprema, sabemos, o sea, que siempre va a haber un componente político, y cuando hay un componente político, como bien dices tú, y decía, siempre va a haber la posibilidad de tener algún otro arista que toque el tema. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? claro, mira, Gracias, antes de Carlos. la palabra, ya para terminar, lo que yo más siento es la gente, la población, porque el común de las personas, como tú, como yo, como Rodrigo, somos personas que en un momento confiamos en la justicia, en que las personas que están resolviendo, digamos, una controversia son personas honestas, sensatas, qué sé yo, que lo están haciendo bien y pensando en resolver justamente el asunto. Y tal como dice el viejo refrán popular, ¿no es cierto? Cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, habría que empezar a revisar todas las sentencias que dictó, digamos, la Corte Suprema respecto a los ministros que están siendo cuestionados. Pero también debemos recordar que es tanta la presión
que escuché, digamos, a la diputada Camila Flores, de que hubo presiones para que ciertos diputados retiraran su firma respecto a la constitución del ministro Mario Carroza. Entonces ahí tenemos que ver, digamos, cómo en realidad la señora María Teresa Letelier algo de razón tiene, ¿no es cierto? Más aún cuando dice, oiga, mirando en los ojos, ninguno de nosotros llegó por obra y gracia del Espíritu Santo aquí a la Corte Suprema. Entonces tú ves que en realidad, ¿por qué hay tanta presión o por qué se presiona a ciertos diputados para que retiren su firma respecto a la acusación constitucional contra el ministro Carroza? Entonces, en realidad la población y nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes, empezamos a decir, bueno, escucha, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién nos podrá ayudar? Pues Martínez, Francisco. Hola, Bueno, hola, hola hola. Daniel, hola Carlos, muchas gracias por recibirme a pesar de haber llegado tarde, pero llegué tarde, pero no me podía conectar. La verdad es que está un poco compleja la señal de internet por acá, pero aquí estamos. Eso es lo bonito y lo importante, como decían por ahí. Eh, bueno, al respecto yo quería solamente reflexionar que este conflicto que hay al interior de la Corte Suprema, se visualiza como algo muy complejo si es que se empiezan a revisar los fallos de los ministros que han sido o van a ser acusados constitucionalmente, porque eso va a traer absoluta incerteza jurídica. Toda la cosa juzgada se va al tacho y empiezan las revisiones y empezamos de nuevo con conflictos que ya a lo mejor de larga data ya se habían zanjado. Entonces, todos los que se sientan afectados van a querer ser nuevamente llevados a un nuevo juicio, un nuevo conflicto. Eso es lo primero. Y la verdad es que cuando aquí no solamente hay cosas penales, hay muchas cosas civiles, donde hay muchos recursos involucrados. Entonces, finalmente los inversionistas dicen, oye, esto es una bolsa de gatos, nadie entiende lo que está pasando y no hay ninguna certeza jurídica. Eso es lo primero que me parece a mí y que lo encuentro peligroso en realidad. Eh, lo segundo es que la justicia, uno tiene siempre como la visión, la percepción de que la justicia, como es, entre comillas, apolítica, Y no va a ciega. fallar en base a derecho. Y la verdad es que no ha sido así. La historia no ha sido así. Entonces, en las nominaciones, uno de aquí, otro de allá, uno de aquí, otro de allá. Finalmente, todo es político. Y los ciudadanos de a pie, como dice Daniel, al final dicen, oye, aquí o mejor me meto del lado político que esté más cargadita el tribunal, o simplemente voy a salir perdiendo siempre. Entonces, no hay justicia. De verdad Me que meto esa para los no dos, es la justicia que todos queremos. o me meto para los Queremos dos que lados, sea como, lo más perdón, imparcial posible. Francisco, me Carlos. meto para los dos lados, como dice, como algunos parece, que tienen santo en los dos lados, santo en la corte. Claro, claro, hay algunos que tienen santos en los dos, pero esos son los que tienen más plata y que se manejan por los dos lados. Pero claro, el ciudadano de a pie espera que exista cierta imparcialidad, po. Pero así como están las cosas, uno mira y los fallos son muchas veces muy políticos. Las otras veces, a lo mejor intereses económicos han influido. En fin, pero la verdadera justicia como que ya no la vemos tan cercana. Eso es lo que deberíamos reflexionar sobre esas dos cosas. Primero, debe existir certeza jurídica y segundo, que el chileno de a pie debe sentir que cuando es llevado a la justicia va a ser imparcialmente juzgado. El tema ya para ir a nuestra pausa musical, el tema da para largo. A ver, Sí, pero ¿qué hacemos? Yo creo que hay que tratar por mi visión de la vida, hay que tratar de buscar mejorar las instituciones. O sea, y partimos de una cosa fundamental, una cosa que es muy fácil de decirla, pero muy compleja. O sea, es un tema valórico, un tema, yo diría, fundamental, ético, que ahí está el cuento. Porque
porque que haya tendencia de repente a ser corrupto dentro del poder, en términos generales, es re fácil. Entonces, ¿cómo tú te defiendes de eso? Claro, teniendo valores fuertes y formación que hace que tú actúes en forma ética. Entonces, mientras no pase eso, podemos inventar 100.000 instituciones y al final va a pasar lo mismo porque se va a buscar la fórmula de torcerla, como dice, como es el dicho, echa la norma, echa la trampa, algo Claro. así. Entonces, es complejo el tema, pero bueno, esto ha pasado. Yo creo que no tenemos que asustarnos que exista acusaciones constitucionales porque es parte del, como hacíamos mención, de 1800, de la Constitución de 1828 que está esta institucionalidad. Ha funcionado muchas veces bien y en forma adecuada. Otra ha sido solamente un mecanismo político para sacar resultados políticos. Pero lo de fondo, y yo me quedo para ir a la pausa con lo que señala usted, o sea, lo complejo que significa, sobre todo en el mundo actual, cómo queda la administración de justicia en este país. Bueno, vamos a una pausa musical y seguiremos con otros temas a la vuelta. Nos vemos en un rato más. Señores auditores, ustedes que van en camino a su casa después de haber terminado esta semana y este día laboral, seguimos comentando aquí junto a Carlos Martín y Francisco Martínez que nos acompañan en esta tarde, digamos, después de un día bastante agradable aquí en Viña del Mar, respecto de los temas que nos preocupan. Bueno, todos sabemos que el país está prácticamente destruido, lo que es salud, la economía, la educación, la seguridad, la delincuencia, la drogadicción, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un país que desgraciadamente está flotando a muy duras penas, ¿ah? Esperemos que en el poco tiempo que queda, digamos, con este gobierno podamos sobrevivir y partir nuevamente progresando como corresponde. Recordemos de que el crecimiento prácticamente ya en el país no existe, y si no hay crecimiento no hay trabajo, no hay emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una cadena. Bueno, pero veremos qué irá ir pasando. Pero hay un tema que yo quiero tocar, que quiero conversar e ilustrar a nuestros auditores en cuanto a lo que mucho se ha hablado respecto de la doctrina Toa, que es que las personas que van a ser formalizadas o están formalizadas deben renunciar a su cargo cuando son autoridades públicas. Y es el caso del general Yáñez, que va a ser formalizado el día 1 de octubre por una ficción jurídica presentada por la fiscal Chon, en que en realidad no tiene mucha, en mi opinión, mucho peso, ni mucha contundencia, ni justificación. Y se ha insistido en que el general Yáñez debe renunciar porque va a ser formalizado. Debo decirle a los auditores que nos están escuchando de que la formalización no es ni más ni menos que la comunicación que le hace un juez de garantía a una persona en que se le informa que va a ser investigada ante eventuales y presuntos delitos. Solamente eso. No es culpable, no es condena, no es absolutamente nada, sino que en Chile, en nuestro derecho, existe lo que se llama la presunción de inocencia. Es decir, la persona es inocente hasta que no sale una sentencia que lo condene o lo absuelva. Así que la formalización es nada más que decirle, mire, usted va a ser investigado. Así que el general Yáñez, en mi opinión, no debe renunciar. Él debe terminar su mandato tal como lo dijo en la parada militar, que va a trabajar hasta el último día, hasta el último minuto, hasta la última hora que le corresponde. Así que en mi opinión, señor general Yáñez, no renuncie, no le dé el favor al gobierno, porque lo que quieren hacer dentro de todas las cosas que están destruyendo es destruir a la policía, a las fuerzas policiales, que es prácticamente el último bastión que nos va quedando para defendernos de esta grave lesión que tenemos, que es la delincuencia. Así que yo creo de que en realidad el general Yáñez no debe renunciar, debe seguir en su cargo, creo que hasta el 4 de noviembre que finaliza su mandato, y bueno, y será formalizado, se le informará en el asunto y veremos qué es lo que pasa durante el proceso. A lo mejor es completamente inocente, y yo creo que es completamente inocente, porque en mi opinión nunca hubo vulneración a los derechos humanos en lo que se llamó esta revuelta insurreccional que hubo en octubre del año 2018. No sé qué opinan, digamos, Yo, mira, muy breve para dejarle el paso también, como decimos, a otros consultos. A ver, yo eso de hablar de la doctrina, porque se le da una, eso, que el fondo es una posición política que no sé si será idea de la ministra Toá, pero ella es la que ha sido la que lo manifestó y es ha nada más llevado a que una cabo. opinión, es nada más que una Claro, opinión de la era ministra una Toa, no opinión, es claro. doctrina, pues. ¿Ah? Claro, pero esta postura, yo creo, fíjate que hay
y tomando todo lo que tú bien dices, que es así, y siendo siempre partidario de la presunción de inocencia, hay caso y caso. A mí me parece que en algunos casos podría meritar, dado el contexto, dado la situación, que esa autoridad dé un paso al costado. Pero en esta situación, dado como muy bien tú señalas, el delito que se le imputa, ¿ya? Que la cual habría cometido, dado lo ambiguo, lo extraño, más que decir ambiguo, lo subjetivo del tema, porque no es que él, a diferencia de otros, que él haya robado o haya cometido él efectivamente bajo su mandato instrucciones previas de tortura, no, aquí se le hace una responsabilidad teórica del mando, por lo tanto estamos hablando de ese tipo de situación, eh, y dado que le queda sentido común, además un mes y fracción, o sea, me parece tirado de las, me quedan pocas, pero tirado de las mechas, como dicen los chilenos, pedirle la renuncia, o sea, me parece una aberración. Y que obedecería, porque no puedo estar en la cabeza de eso, tal como se lo estudio de mi perspectiva, a otros intereses para poder generar esto, porque por sentido común dejen terminar el periodo y después, bueno, Y será, que pues siga ya el ni siquiera va a estar en proceso. servicio activo cuando esto, entonces, me parece una aberración, una estupidez, por así decirlo. Mira, Francisco, ¿qué piensas tú? yo creo que en realidad, tomando un poco tus palabras respecto de la oportunidad en que se realiza esto, es curioso porque justo se da entre medio unas elecciones. Entonces parece que aquí hay una señal electoral que quiere dar el gobierno hacia su sector para allegar agua a su molino. Es como raro lo que está pasando, porque además la acusación es muy, muy curiosa. O sea, es, no lo acusan de un hecho, lo acusan de lo que debió haber hecho y no hizo. Alguna omisión se restó de tomar acción en determinadas circunstancias. Y jurídicamente una cosa que no tiene mucho asidero. Pero yo, en cierto sentido, soy partidario de que no se debe destituir a una persona o cortarle sus funciones a una persona respecto de la formalización. Sin embargo, eh, he sabido que esta doctrina no es la doctrina Toá, es la doctrina de Yáñez. Recordemos que él ha dado de baja a casi 4.000 carabineros apenas el gobierno los formalizaba o los acusaba de formalización, no el gobierno, el Ministerio Público, donde los carabineros demandados por el Instituto de Derechos Humanos, por partidos políticos, por distintas personas, todos obviamente que del sector de izquierda, los demandaban a los carabineros y la institución carabineros los daba de baja, les cortaba el derecho de la defensa, les cortaba su remuneración, los dejaba simplemente en la inopia. Veamos bien el caso del carabinero del Puente Pío Nono. Ese carabinero, la verdad es que terminó cargando sacos en la Feria de Valparaíso y allá lo fueron a funar. Está en la pobreza absoluta. Fueron abandonados. Entonces, la doctrina no es Toá, la doctrina es Yáñez. Por lo tanto, corresponde que si él implementó eso con su tropa, le toque a él también. Es absolutamente equivalente lo que corresponde ahí. Respecto de qué es lo que va a pasar, si va a ocurrir o no va a ocurrir, que sí efectivamente se afecta a la seguridad, porque hoy día vemos que nuestros carabineros están en un grado de desmoralización absoluta. El otro día estaba en una reunión de juntas de vecinos de mi sector y estaban apoyando a la gente que perdió todos los incendios de Viña del Mar. Y resultado de eso ellos hacen ollas comunes y llegan los carabineros a las ollas comunes. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Los carabineros del sector donde lo fuimos a ver, el pabellón de los solteros tenían el califón destruido, o sea, malo, y por lo tanto había que bañarse con agua fría, ¿no? La tenencia en muy malas condiciones. Entonces, los vecinos juntándose plata para poder arreglar los vehículos, porque no tienen
repuestos ni mantención. Uno dice, oye, aquí hay un abandono, hay una intencionalidad, las dos cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso que vemos que la inseguridad es absoluta. Los carabineros están desmoralizados, ya no los vemos en las carreteras, no los vemos en las calles, y ahora el general Yáñez, estamos en el cuestionamiento si debe ir o no debe ir. En mi opinión, yo creo que debe hacer lo mismo que hizo él con su gente. Me Si parece muy bien. me permite, Daniel, interesante lo que señala Francisco, pero a pesar de todo que es valedero lo que señala, yo creo que hay otros contextos que son, tú mismo mencionaste, superiores a eso, que incluso a la justicia, entre comillas, por así decir, de que debiera a él aplicársele lo que él habría institucionalmente aplicado a su gente. Pero yo creo que sigue siendo valedero el hecho de fondo que tú también señalas, Francisco, de la situación, que después quiero también referirme a otro aspecto, como un cogollo, como digo yo, de relación con este tema de la seguridad. Y cómo se llama, y además me parece, o sea, si me dijeran que le queda un año, ah, ok, pero le quedan, después de la formalización, un mes. Entonces, yo creo que es nada más que efecto político, nada más. 20 Mira, días después de las elecciones. Eso claro, es lo que le queda. yo en realidad le encuentro razón a Francisco, en realidad desde el punto de vista humano, como dice la Biblia, serán medidos con la misma vara que mides. En realidad, si él fue en ese sentido inhumano en cuanto a dar de baja a los carabineros porque se fueron, digamos, acusados y formalizados, digamos, él debería también proceder, digamos, en consecuencia a su propia doctrina. En realidad me parece muy bien la acotación. Pero no obstante, yo me refería más bien al ambiente jurídico, ¿cierto? Porque hacer que una persona se retire de un cargo sin haber Estoy sido, de digamos, acuerdo. condenado, ¿no es cierto? En Chile, entonces la presunción de inocencia se fue al tacho. Entonces, cada vez que una persona es formalizada, ya está condenada, o sea, ya no es inocente. Entonces, eso es lo que yo defiendo, ¿no? Que la presunción de inocencia se debe mantener desde el punto de vista jurídico, lo que es el derecho y el derecho de las personas, porque no solamente le va a afectar al general Yáñez, sino que le va a afectar a cualquiera persona que en alguna medida o por alguna razón sea imputado ante el Ministerio Público. Entonces, eso es lo que yo defiendo, la presunción de inocencia. Mientras el general Yáñez no sea condenado y culpable, debe mantenerse en el cargo y... Ahora, si el gobierno está tan interesado en que deje el cargo, bueno, que le pida la renuncia. ¿Por qué no le pide la renuncia? ¿O acaso no tienen los pantalones el presidente de la República para decirle, ¿sabe, señor Yáñez, usted hasta aquí nomás? ¿Por qué no lo hace? Habrá algunas razones. Por ahí comentaba, me parece que el general Yáñez tiene mucho que decir, digamos, está como la señora Ibanco a punto de tirar el mantel. ¿Ah? Si me siguen molestando, voy a tirar el mantel, a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, pero no quería dejar de pasar, en este caso, la parada militar. La parada militar que hubo, ¿no es cierto?, el 19 de septiembre, que yo la veo siempre, y me gusta ver cómo desfilan las tropas, especialmente me gusta ver cómo desfila el ejército de Chile, ¿no es cierto? Eh, pero me pareció muy mal, que el presidente de la República, que amén de no ir vestido con la gala que corresponde, porque las fuerzas que desfilan con su mejor gala, vestidos formalmente, con tenida parada, etcétera, y le rinden honores a la primera magistratura de Chile, que es el presidente de la República. Y el presidente de la República está recibiendo honores importantes que se hacen con mucha dedicación y con mucho esfuerzo y con mucha preparación de las tropas y de la gente que desfila a rendirle, y lo hace en nombre del pueblo, porque el ejército, las Fuerzas Armadas, son el pueblo de Chile, representan al pueblo de Chile. Pero no puede ser que el presidente esté con niños en brazos recibiendo los honores, preocupado más del niñito que de los honores que le están. Me pareció mal, no me pareció bien. ¿Ah? Como tratar de dar una muestra que está preocupado de la niñez, cuando en realidad el asunto de la niñez está totalmente abandonado. Hay niños que están desvalidos, niños que han sido violados, niños que le están inyectando hormonas, etcétera, etcétera. No me pareció bien, no fue una buena muestra del presidente de la República, estar con niños en brazos viendo cómo se le rinden honores. No sé cuál es la opinión de ustedes, si yo, Carlos. Bueno, a ver, yo no me gusta eh, presumir intenciones, pero lamentablemente aquí tengo que presumir. Presunción, como dicen ustedes los abogados, de hecho nomás, emite cualquier prueba en contra. Eh, pero
A ver, está bien, sí puede ser muy cariñoso con su sobrino, pero como bien dices tú, aquí hay una institucionalidad. Entonces, yo creo que no es de despistado, creo, no lo sé, no es de volado, no es de cariñoso, es de irrespetuoso que es y de irreverente, porque de hecho ha tenido lamentablemente el presidente de la República, yo diría, demasiadas actitudes de irreverencia y de irrespeto ante la institucionalidad y ante ciertas cosas de este tipo. De partida, ya, yo le podría, hay por ahí algunos presidentes que no usan corbata, pero usan como una especie de, qué sé yo, el Traje mismo, típico, su traje claro, típico. que no solamente Evo Morales, mismo Bukele, qué sé yo, ya, perfecto, ya, yo le puedo aceptar que no se ponga corbata. Por lo menos va con chaqueta, cacho, así, qué sé yo, ya, perfecto. Pero yo creo que todo lo hace con su qué. Perdóneme el presidente, no creo que me esté escuchando, pero yo creo que todos esos actos no es de despistado ni que sea una persona bruta, no. Sí, yo creo que es muy habiloso. Yo creo que lo hace justamente para dar signos de justamente, o sea, yo creo que es una falta de respeto, como bien dijiste tú, y no es que me ponga fundamentalista, no es que me ponga, no, o sea, él tiene que dar la nota alta para no solamente de practicar y decir que le quiere a los niños, sino para faltar a algo que a muchos nos importa, que es y que es base de la sociedad, que es mantener ciertos, yo diría, instituciones, respeto y ciertos protocolos que son necesarios para la sociedad. Entonces, me pareció muy feo, me pareció, qué sé yo, falto de respeto. Eso es. Yo Francisco. creo que además este gesto que hizo el presidente, absolutamente estudiado e intencional, obviamente, se condice perfectamente con el primer proyecto constitucional, el mamarracho. O sea, ellos vienen a refundar, les importa nada lo que haya sido el país, sus tradiciones, sus costumbres, el ser chileno, que lo comenté yo en alguna oportunidad atrás. Y esto es eso, es una falta de respeto. Es evidente que lo hizo para obtener el objetivo y hacerle un guiño a su gente, a su sector, que les da lo mismo lo que piensa el resto, él hace lo que se le ocurre y le falta el respeto cuando quiere. Por lo tanto, yo creo que eso se sigue un poco en base a lo que viene del primer proyecto constitucional. Oye, yo antes de pasar, y a lo mejor esto fuera de pauta, quiero poner un tema que la verdad es que a mí me parece muy importante además, y tiene que ver con lo que se conmemora el 22 de septiembre de cada año. El 22 de septiembre de 1843 vino la toma del Estrecho de Magallanes. Chile tomó posesión del Estrecho de Magallanes, una ruta oceánica entre dos océanos fantástica, natural, que hoy día está cobrando una relevancia muy importante, tanto por los temas del Canal de Panamá, que le falta agua. Entonces, para Chile, la zona de Magallanes hoy día es el futuro, porque hay mucho viento, viene el hidrógeno verde, hay proyectos de inversión muy grandes y nosotros tenemos que pensar que hoy día en esa región, en la región de Magallanes, hay muy pocos muelles y no hay ninguna grúa como para bajar un container, nada. Los buques tienen que llevar sus propios elementos para poder hacer la descarga. Una zona que está aislada porque todavía no tenemos carretera que llegue hasta allá y solo se puede llegar por buque, entonces no lo podemos dejar de lado. Con esta inversión, con esto que viene del hidrógeno verde, hay apetito. Hay apetitos de nuestros vecinos, obviamente. Quieren controlar el estrecho, quieren tomar un poco más de relevancia en lo que pasaba ahí. Les quiero contar que este apetito de nuestros vecinos, 106 años después de que Chile tomó posesión del Estrecho Magallanes, en el año 1949, un 23 de septiembre, un buque argentino que se llamaba el Fournier, el Ara Fournier, ingresó clandestinamente al Estrecho Magallanes desde el Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque iba a Ushuaia y les parecía que era, no sé, no hay explicación de por qué lo hizo, pero lo hizo. Se metió por el Estrecho Magallanes
el faro que está ahí en Punta Delgada comunicó que venía ingresando este buque oscurecido totalmente en la noche, pasó frente a Punta Arenas y se fue hacia el canal Magdalena. Y pocos días después que ocurrió esto, llamaron la Armada Argentina, tomó contacto con la Armada de Chile para pedirle ayuda porque había desaparecido el buque Ara Fournier con 77 tripulantes. Y esto, bueno, venía llegando un remolcador chileno que andaba haciendo la mantención de los faros, llegó a Punta Arenas y en Punta Arenas le dieron la orden de que concurriera a la búsqueda del Fournier, que supuestamente, entre comillas, en forma errónea se habría metido por el estrecho de Magallanes y hacia el canal Magdalena, rumbo hacia el canal Beagle. Resultado de esto, que los reportes que daba el buque chileno que estaba en esta actividad, es que curiosamente se encontró con que había más buques argentinos en la búsqueda y que todos venían a apoyar la búsqueda, no le habían avisado a nadie, no pidieron permiso a nadie y se metieron dentro del estrecho de Magallanes. Entonces, bueno, la búsqueda continuó y finalmente encontraron, la historia es larga, pero encontraron el buque que se había hundido, encontraron 10 restos humanos, cuerpos, y se hundió y murieron los 77 tripulantes, supuestamente por olas gigantes que se habrían generado en el estrecho de Magallanes. Bueno, esta situación, que la traigo yo a colación un poco histórica, tiene que ver con el interés de Argentina, que es desde siempre. Siempre se han querido meter en el estrecho, controlar el estrecho y administrar el estrecho. Ahora que está tomando más relevancia aún, no podemos dejar de mirar, observar, es nuestro territorio y tenemos que empujar las políticas que puedan contribuir a que eso se desarrolle y tengamos puertos decentes. La verdad es que está bastante a mano Magallanes. Fue un punto a lo mejor fuera de pauta, pero No, pero les dejo a es un buen ustedes, por favor, punto, que es un buen les punto lo dejo a que ustedes la opinión. un buen punto, Francisco, porque si uno compara el puerto de Ushuaia con el puerto de Punta Arenas, realmente Ushuaia es un puerto tremendamente más grande y más civilizado que el de Punta Arenas. El puerto de Ushuaia puede recibir cruceros de gran eslora atracados al muelle sin ningún problema, dos, tres, cuatro cruceros, ningún problema. Punta Arenas no es capaz de hacerlo, no es capaz de hacerlo. Ni siquiera tiene la infraestructura portuaria para recibir pasajeros. Además está toda la proyección antártica, si bien hemos hablado, y la Antártida es una zona que está, se supone, eh, absolutamente desmilitarizada y tiene un tratado que se ha postergado, o sea, que sigue vigente desde el año 59, pero todo el mundo sabe también, y los argentinos también tienen eh, toda la proyección antártica que quieren también poder tener en un expansionismo que ha sido más característico de ellos que lamentablemente de nosotros, porque según la historia, justamente por no ser Chile, tener mentalidad expansionista, imperialista, fue que se fue el almirante Cochrane a Brasil, porque quería evidentemente que Chile con su mentalidad imperial británica se expandiera y el gobierno de Chile dijo que no, así que dijo, no sirve más acá y se fue a Brasil, porque tenía mentalidad más expansionista. Bueno, y lo que más me preocupa, Carlos, hoy en día, y con lo que dice Francisco respecto del Estrecho de Magallanes, que es una vía oceánica, interoceánica de mucha importancia, y de ahí es que los ingleses, el Reino Unido, no quiere dejar las Falklands, porque desde ahí controlan, digamos, una vía interoceánica tremenda. Recordemos que en el pasado los ingleses tenían el control de todos los pasos importantes en el mundo, Singapur, qué sé yo, la India, bueno, Australia, etcétera, Gibraltar, ¿no es cierto?, Estrecho de Magallanes, porque son estrechos que estratégicamente tienen mucha importancia. Y Sí. Argentina permanentemente se ha ido expandiendo. Recuerdan que en la Guerra del Pacífico, el año 1881, perdimos toda la Patagonia, para que los autores tengan más o menos una conciencia, perdimos todo lo que iba más o menos de frente a Talcahuano, Osorno, todo eso era chileno Yep. hasta Estado de Horno. Y desgraciadamente lo perdimos porque Chile se encontraba en guerra y los argentinos muy hábilmente
negociaron con Chile porque no querían negociar con un país vencedor, ¿ah? Sino que negociaron mientras Chile estaba con el problema en el norte. Y Chile, a través de sus diplomáticos de muy baja calidad y mediante 11 telegramas, se hizo el Tratado de 1881 en que se fijó la frontera por la cordillera de los Andes, sin ni siquiera Y perdimos la conocer Patagonia. qué es lo que había en el sur. Incluso algunos políticos de la época hablaban de las tierras malditas del sur, o sea, no había ningún conocimiento. Y Yo quiero, Argentina siguió existiendo, ¿ah? pero Perdimos, Oye, yo y, quiero, perdimos Laguna del Desierto, sí, ya yo- perdimos la mitad de Campo Hielo Sur, y ahora están intentando el asunto del Estrecho de Magallanes, de este asunto de control compartido, ¿ah? Adelante, Francisco. oye, y solo quiero destacar también que respecto de las Falklands, nosotros como chilenos en el Estrecho de Magallanes, cuando les recuerdo que un buque chileno de ultramar que llevaba a remolque un pesquero taiwanés desde las Falklands a Montevideo sobre las 250 millas, o sea, en aguas internacionales totalmente, fue detenido y fiscalizado por una patrullera argentina. ¿Por qué? Porque venía de las Falklands. O sea, según acuerdo político del gobierno chileno, nosotros tenemos que pedirle permiso a Argentina para poder mandar un buque a las Falklands, a lo que sea. Entonces, oye, pero ¿por qué si las Falklands de partida está lejos de aguas territoriales argentinas, es territorio inglés, no tenemos nada que ver nosotros con Argentina para poder ir a las Falklands? Bueno, se disminuyó incluso la frecuencia del avión de la TAM hacia las Falklands. En fin, hay una serie de normas que nos tienen de verdad como convencidos casi de que eso es territorio de ellos. Y resulta que no es así, pues, internacionalmente es británico. Así es. Eh, y por lo tanto es importante mantener la mirada sobre lo que está pasando con la Antártida, con el Estrecho de Magallanes, esa zona, porque viene un desarrollo muy grande. El hidrógeno verde se dice que puede ser más que el cobre y el litio. 55.000 millones de dólares hay en proyectos para la zona con el hidrógeno verde en el futuro, Bueno, me preocupa. provocado por la guerra de Ucrania con Rusia. Se cortó el gas de Rusia a Europa y el hidrógeno verde, que era una tecnología muy cara y muy antigua, de nuevo tomó importancia y Oye, Europa empezó a meterle lucas. bueno, me preocupa parece que ya que estamos llegando al estamos terminando, pero para final. terminar, finalmente me preocupa porque nuestras relaciones internacionales hoy en día están manejadas por cabros chicos, como dice Pancho Rego, sin experiencia, sin conocimiento, sin cultura. Así que hagamos fuerza, digamos, de que no pase nada porque no tenemos quien nos defienda internacionalmente respecto a las relaciones internacionales. Nos Adelante, queda tema Eso. para el próximo. próximo capítulo. Bien, Nos despedimos de todos los auditores. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Nos vemos ahí. Chao, chao.